Hay tanta gente trabajando en las empresas que he visto muchas almas desperdiciarse en 4 paredes de una oficina. El hecho de tener una genuina curiosidad en el mundo te ayuda a evolucionar, te ayuda a crecer, te ayuda a ser más capaz y te ayuda sobre todo a conectar. No importa el tamaño del fracaso, es que te pares y te levantes. No es un tema de que todos los fracasos te tengan que llevar a algo positivo. Tal vez un fracaso te lleva a estar muy enojada y muy frustrada durante un tiempo y está bien. Lo que está mal es que te quedes ahí. Todos vamos a fracasar en algún momento, pero lo importante es que ese fracaso es lo que te lleva a un aprendizaje específico. Si no aprendes de lo que te pasa, nunca vas a evolucionar. Pero también pienso que es imposible evolucionar si nunca te pasa nada malo. O sea, cuando vas por la vida navegando y todo va bien y todo es genial, el día que te pase algo no vas a saber cómo navegarlo. Andrea Taich, coach ejecutivo. ¿Cómo lograr la difícil tarea de acompañar a organizaciones y líderes a lograr su propósito y metas a través de una estrategia dual enfocada en el negocio y las personas? Hola, somos Borja y Paula y esto es Caer de Pie. Bienvenida, Andrea. Mil gracias. Gracias por tenerme acá. Es un placer tenerte, de verdad. Oye, a mí me interesan muchas cosas sobre ti. He escuchado que eres muy talentosa. Evidentemente eres una mujer joven que ya ha conseguido mucho éxito. Y un tema que me interesaba bastante y me parecía curioso al menos es que tú empezaste trabajando en la televisión colombiana y de ahí te moviste a trabajar en recursos humanos en una multinacional, llegaste a ser directora de recursos humanos y luego decides dejarlo para emprender, ¿no? ¿Cómo surgen estos cambios? ¿Es algo intencional o cómo? Pareciera que no, porque parece un poco loco. Y ahora que lo escuchas, lo siento así. Pero bueno, creo que los cambios en mi vida han surgido por diferentes razones. Creo que la primera o la más característica es por mi entorno. O sea, mi entorno me ha llevado a cambiar. Y a eso, ¿con qué me refiero a eso? Es por mi familia. Vengo de una familia y he sido criada en una familia en donde el cambio ha sido más o menos lo que desayunamos todos los días. He vivido en 4 países, nací en Caracas, después vivimos en Colombia, en Costa Rica, después en México, viví durante un tiempo en Londres. Entonces siempre en mi hogar y en mi ADN ha sido, vamos a cambiar en 3 años de país, de escuela, de amigas. Entonces el cambio ha sido algo súper, súper constante para mí y en mi entorno. Y eso, pues, obviamente te llega a ti hasta la sangre. Y por ende, hoy yo me considero una persona, pues, que busco el cambio. No le temo para nada el cambio y por el contrario, me gusta buscarlo. Y siempre que llegan, no sé, unos 3 años, 4 años, empiezo a cuestionarme mi vida. Estoy en el lugar correcto, estoy sintiéndome bien, me gusta lo que hago, me gusta en qué estoy dedicando mi tiempo. Y por ende, pues, todos estos cambios que tú cuentas me han llevado hoy a hacer un último cambio que fue pues renunciar a la compañía donde estaba trabajando, que la adoro y es una excelente compañía y lugar para estar, pero precisamente pues siendo coherente con lo que yo quiero y con lo que quiero buscar, llegué a ese otro cambio. Entonces, el cambio para mí es eso. Creo que me relaciono de una manera muy linda con el cambio diferente quizás a algunas personas, pero yo creo que ha sido por esas 2 cosas, por mi entorno y por lo que el entorno me ha dado a mí con relación al cambio. Ok, de acuerdo. Tú hablabas de que buscas el cambio, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezas a sentir o cómo empiezas a sentir que es el momento de ya Es una buena emprender? pregunta. ¿Por dónde te lo diría? Yo creo que empiezo a buscar el cambio cuando lo que yo estoy dejando de hacer es demasiado caro para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y me voy a explicar. Vale. Un concepto, y es un concepto que a mí me encanta y lo empecé a descubrir muy recientemente, porque soy psicóloga, no soy economista, pero ahorita estoy estudiando una maestría y tengo economía, por fortuna o no fortuna, pero me topé con el concepto del costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad creo que es algo que vemos mucho en economía o en finanzas o más en negocios, pero lo empecé a traspasar a mi vida. Y todo lo que tú haces tiene un costo de oportunidad. Estar aquí tiene un costo de oportunidad porque dejas de hacer algo que quizás no estabas haciendo. Entonces, a tu pregunta de cómo llego yo a saber cuándo es el momento para cambiar o girar o hacer un pivote en mi vida, es cuando está siendo muy caro lo que estoy haciendo para mi estamina, para mi bienestar, para mi felicidad y por ende debo cambiar ese lugar. Y eso lo he aplicado a mis relaciones, a mi trabajo, al país en donde estoy, a la casa que vivo, a las amigas que tengo. Soy una persona que soy muy consciente si el lugar y el espacio que ocupo en este momento es el mejor y el más ideal en el cual yo debería estar invirtiendo mi tiempo. Y si la respuesta es constantemente un no, digo, es hora de cambiar. Es más o menos como he llegado a eso. Sí, igual para las personas que nos escuchen es un poco cuando tú empiezas a sentirte incómoda en el lugar en el que estás o empiezas a sentir
determinadas emociones o sensaciones que no Exacto. te hacen sentir cómoda constantemente, quizás es el momento de replantearte si realmente estás haciendo lo que más se alinea con tu ser, con tu autenticidad Totalmente. o con lo que te hace feliz, ¿no? Exacto, exactamente. Y ante eso, ojo, puede sonar fácil como si fuera una ecuación, pero claramente no lo es. O sea, en ese proceso se atraviesa un montón de miedo y también, y como te darás cuenta y se darán cuenta, yo soy muy de formulitas, sí, porque me gusta ser pragmática como lo pienso, pero en este momento de cambio también yo veo hay dos factores y es esa incomodidad de la que tú estás hablando, pero también está el miedo. Y creo que cuando el miedo va superando a la incomodidad, que es casi siempre, es como, no me voy a salir de este trabajo porque qué miedo, ¿dónde voy a trabajar? O no me voy a salir de esta relación porque me voy a quedar sola. Cuando el miedo es tan alto y es más alto que la incomodidad y te quedas. Pero llega un punto en donde en verdad la incomodidad supera al miedo y eso pasa por la constante y porque lo repites, que ahí normalmente es cuando llegas a ejecutar la acción, porque normalmente casi siempre uno sabe que tiene que cambiar. Uno sabe que tiene que cambiar y lo siente en su intuición, pero hay mucho miedo. Y cuando la incomodidad ya es más grande que el miedo, es cuando la magia pasa y te mueves hacia adelante. Es lo que te iba a preguntar, porque yo creo que casi todos hemos estado en esa situación en la que sabemos, aquí no es. Exacto. O esto no resuena bien conmigo, ¿no? Exacto. Pero es lo que dices tú, dices, pero tengo que dejar todo esto. ¿Y qué pasa si hago esto, no? ¿Es realmente necesario llegar al punto en el que la incomodidad supere al miedo? ¿O deberíamos poder salir antes de que la incomodidad esté superando al miedo? Idealmente sí. Idealmente sí. No juzgo porque he estado ahí. O sea, no juzgo a aquellas personas y, como te digo, empezando por mí misma, que se quedan en un lugar hasta que la incomodidad sea tan alta o tan grande que ya te movilizas. Idealmente me encantaría vivir en un mundo en donde eso nunca suceda. ¿Por qué? Porque todos seríamos seres mucho más auténticos, seríamos muchísimo más felices, estaríamos quizás en el trabajo soñado, con la pareja soñada, con las amigas soñadas, en el lugar en donde queremos vivir. Pero también le pongo un toque de realismo a la vida y hay veces en donde sí necesitas estar en el trabajo en el que estás. Si Porque no eres tienes otra mamá, porque eres alternativa. papá, porque tienes que poner la comida en la mesa. Entonces, creo que podemos hablarlo en dos vertientes y uno creo que es como en la utopía o en donde todo debería ser. Yo creo que debería ser así. Creo que en el momento en donde uno se empieza a sentir incómodo, no es salir a la vida tomando decisiones locas, pero si hay una consistencia en esa incomodidad, creo que sí es más que justo parar y hacer una retrospectiva, o sea, y pensar, ¿será que está bien sentirme así tanto tiempo? Porque a veces también las emociones nos hacen una mala pasada, ¿no? O sea, también puedes, no sé, sentirte desesperada o frustrada con un proyecto o con un trabajo y no necesariamente es que es el lugar incómodo o incorrecto. Simplemente es que quizás la estás pasando mal y ya está. Pero sí siento que cuando hay cierta consistencia en esa incomodidad, sí nos deberíamos mover un poco más rápido. Pero ese gap, ese salto al vacío que le llamo yo, entre saber algo y hacer algo, da mucho miedo. Y literal es un salto al vacío. Es yo ya sé, ponle que tengo que renunciar. Hasta el día que renuncias, pasa muchas cosas. Pasa tiempo, pasa puntos de vista, pasa muchas terapias, pasa muchas cosas. Pero todo ese tiempo usualmente, y yo he visto a muchas amigas y muchos amigos y conocidos y clientes también, que están en ese gap y es un gap honestamente de sufrimiento. De te sientes en una arena movediza de que yo ya sé qué tengo que hacer, ya sé que tengo que renunciar, ya sé que tengo que cortar, ya sé que me tengo que mudar de casa. Pero de ahí a que lo haces, ese periodo es muy fuerte. Y por eso sugiero hacerlo lo más corto posible. Acortar un poco ese proceso de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Es como no rechazar esa idea y al menos permitirte explorar qué es lo que estás sintiendo y si es una opción cambiar y quizás ahí igual vamos un poco más orientados a su proyecto, ¿no? Sí, porque al final tu proyecto va un poco de ayudar a personas. Exacto. Así que cuéntanos un poquito. Sí. El proyecto, le voy a dejar llamar de proyecto, le voy a empezar a llamar mi empresa. Tu empresa, claro. Porque creo que es la primera vez que tengo que cambiármelos en mi cabeza. Pero sí, Borja, el proyecto y la empresa o la consultoría que voy a hacer se va a dedicar a ayudar a personas, pero por medio de cambiar los negocios. Yo soy una persona y como contabas ahora, que tengo un background de psicología, estudié coaching, hice una maestría en liderazgo, después ahorita pues estoy haciendo mi maestría en
negocios, un MBA, y me he dado cuenta que las empresas tienen una gran responsabilidad por hacerle la vida mejor a las personas. No solamente en términos de un salario y decir, bueno, gracias a este salario puedes viajar, puedes comer, puedes tener tu familia, que por supuesto y para eso existen las empresas también, pero hay tanta gente trabajando en las empresas que he visto muchas almas desperdiciarse en 4 paredes de una oficina. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar? Es a trabajar con los líderes de las empresas, con los directores generales, con los directores. Normalmente el nicho que a mí me gusta es la gente que tiene gente a cargo, la gente que tiene estrategias a cargo y personas a cargo, y plantearles cuál es tu estrategia de negocio que yo sé que tú tienes que cumplir y todos la tienen. Explícamela, que me encanta, de paso me fascina hablar de esos temas y me apasiona, pero ¿cuál es la estrategia de personas que va a facilitar esa estrategia de negocio? Entonces le estoy llamando la estrategia dual, y esa estrategia dual pues trata de cuéntame tu business strategy y te ayuda a hacer tu people strategy, que idealmente las dos cosas deberían conjuntar, y honestamente he visto pocas business strategy que se ejecuten sin personas. Sí, estamos con AI, tecnología, sistematización, pero honestamente seguimos siendo los seres humanos el gran motor de funcionamiento en las empresas y en el mundo. Y creo que así va a ser durante un buen tiempo. Entonces, a eso me voy a dedicar, es transformar la forma en que las empresas están operando para que tanto tu estrategia de negocio se conjunte con una estrategia de personas y las personas florezcan y sean felices y sean los humanos que tienen que ser. ¿Y cuál va a ser el output de todo eso, no? Alguien que empieza a trabajar, vamos a pensar en una empresa multinacional, un líder, un director general que al final pues llame a Andrea y diga, pues quiero formar parte de esta dual strategy, quiero entrar en este proceso. ¿Qué es lo que esperamos ver? ¿Cuál va a ser ese shift del A al B? Yo lo definiría en 2 vertientes, siguiendo el dual strategy que quiero posicionar, y el primero es un resultado de empresas mucho más humanas y centradas en las personas, sin el cliché y sin el romanticismo, porque honestamente, y lo digo por experiencia durante el tiempo que trabajé en Novartis, es súper evidente que se puede hacer que las empresas repunten sus resultados, dupliquen sus ventas por medio de gente completamente conectada con un propósito, siendo felices, platicando en las oficinas, gozándose la vida. Entonces, el primero es empresas mucho más centradas en la persona, mucho más humanas. Y un segundo es, la verdad, digamos las cosas como son, pues maximizar tu negocio. Y tu negocio va a tener un impacto súper tangible si las personas están en un mejor lugar. Y estoy convencida y súper enfocada en lograr eso, porque lo hicimos, vi cómo sucedió en la empresa donde trabajé, y creo que es un modelo agnóstico a la industria. Creo que es algo que se puede hacer en tecnología, en consumo, en farmacéuticas, en startups, en empresas familiares. Creo que hay personas y hay negocio en todas partes. Es el punto de unirlo y maximizar los dos. Yo para una pregunta para la gente que nos escuche y que a lo mejor pueda estar interesada, tu servicio se canaliza a través de la empresa en sí, no es a título individual con líderes dentro de la compañía. ¿Qué pasa? Para transformar empresas hay individuos. Entonces sí tengo una rama de servicios que es a nivel individual. Ok, de acuerdo. Si un líder quiere cambiar, si un director quiere cambiar y sabe plenamente que tiene que pasar por un proceso de transformación personal, trabajo con individuos a nivel de coaching. Pero mi servicio es enfocado a empresas. Ok, así es. Perfecto. Y hablando de ese cambio, porque tú has hablado de ese cambio que estás dando ahora precisamente de saltar de un corporativo a tener tu propia empresa. Y tú antes hablabas de ese proceso en el que tú tomas la decisión de tengo que cambiar, pero no todo ocurre de un día para otro. Exacto. Y en ese proceso hay un diálogo interno. ¿Cómo se maneja ese diálogo interno? O al menos en tu caso, ¿cómo lo has manejado? Y a otras personas que igual estén pensando en tomar una decisión similar o estén pasando por un proceso similar, ¿qué herramientas les recomiendan que pongan en marcha para al final controlar esos fantasmas que les van a ir surgiendo y decidirse y realmente pues no mirar atrás, ¿no? Que yo creo que es lo importante en un cambio. Claro. Amo esa pregunta porque es tan real. Y la primera parte de la pregunta es cómo manejar ese diálogo interno. Yo creo que lo resumiría en 2 o 3 cosas. Lo primero es, y sé que va a sonar un poco romántico, pero mucho cariño con lo que te dices a ti mismo. O sea, hay mucha empatía y mucha calma. O sea, y por eso te decía ahorita, las emociones nos juegan a veces una mala pasada, y yo amo en coaching decir, es que no le hagas caso a tu cabeza todo el tiempo. O sea, porque a veces, y sobre todo
también yo, o cuando trabajas en mundos corporativos, trabajas con gente muy capaz, gente muy inteligente. Entonces, cuando tú tienes una tendencia que en la empresa te dicen, lo estás haciendo increíble y en tu casa y te ganas esto y graduaste de un MBA, tú creces con una mentalidad de yo soy muy buena, muy chingona, bueno, no voy a decir así, pero para que me entiendan, o soy muy chingona en esto o soy muy bueno en lo otro. Y cuando te dicen tanto eso, pues ¿cómo funciona tu cabeza? Tú te vas a tu casa y dices, todo lo que yo me diga tiene que ser verdad, pues porque soy muy buena allá afuera. Entonces, primer error o primer tema que yo sugiero es no todo lo que te dices es cierto. Tienes que pasarlo por un filtro. Y cuesta pasarlo por un filtro cuando estás tú en tu cabeza sola. Pero primer tip es hazlo consciente. O sea, tienes que ser consciente de lo que te estás diciendo. Puede ser cierto o no puede ser cierto. Para dar un ejemplo puntual. Puede que tú te pienses a ti mismo, voy a hacer esta propuesta y me la van a recibir, porque ya me pasó. En 2 semanas de estar en este mundo ya mandé un par de propuestas. Pasas por el proceso de ponerle un precio a algo que es un servicio en realidad y que es un intangible. Y vienen esas voces. Es muy caro, no es muy caro, pero que nadie te conoce. O sea, ¿por quién eres tú cobrando esto? ¿Por qué? Y lo primero que dije es, un minuto. Tú puedes ser muy capaz y puedes ser muy inteligente y lo que quieras y lo que te han dicho, pero quizás lo que te estás diciendo no es cierto. Entonces, lo primero que digo es, hay muchas voces internas que te dicen cosas que no necesariamente son verdad. Y atado a eso, mi primer tip, o lo que sugiero a la segunda parte de la pregunta, es, y de nuevo, suena un poco, o sea, como rutinario y muy común hoy en día, pero es anotar las cosas. Porque no hay nada más lindo que dejar que las cosas duerman. Como dicen, sleep on it. Eso es demasiado valioso. O sea, cuando tú escribes algo, ya sea en tu notepad, journaling, celular, lo que sea, o díselo a alguien de confianza, a tu hermano, a tu familia, a tu novio, y dejas que pase unas horitas, puedes volver a cuestionar ese pensamiento y hacer un double check si es real o no. Entonces creo que ese diálogo interno, primero es súper fuerte y es constante, o sea, porque si con alguien estás todo el día es contigo y tu cabeza. Segundo, cuando estás en un entorno de high performance, te vas a creer todo lo que te dices y no es verdad. Como a veces dije a un coachee que creo que hoy en día me quiere mucho, pero le dije, no eres el centro del mundo y no todo lo que pasa es porque tú estés o no estés en esa sala. Pero a veces vamos por el mundo pensando, se va a caer el mundo porque yo no hice. No, en la neta, no. Puede que no pase nada si tú no estás ahí, la verdad. O sea, entonces cuestiónate mucho eso. Y lo tercero, con calma. O sea, y ese sí es mucho más un tip que yo me he dado a mí, porque soy súper acelerada, me gusta tenerlas, o sea, salí hace menos de un mes y ya quiero tener 5 presentaciones, 8 clientes. Entonces, a mí personalmente, o sea, me ha servido mucho calmar, respirar, o sea, ir con paciencia, porque sí creo fielmente en esto del liebre y la tortuga, y sí siento que si vas con un poco más de pausa y calma, llegarás muchísimo más lejos. No sé si contesté. No, buena respuesta, la verdad, muy profunda. Y quiero volver a hablarte del costo de oportunidad. Y tal y como lo planteabas, me encanta. Pero yo, por ejemplo, que soy una persona muy racional y que al final sí que tengo que llevar todo a algo, pues, medible. Sí. ¿Cómo puedo medir yo el costo de oportunidad que me supone mantenerme donde estoy o el costo de oportunidad de cambiarme? Porque, claro, eso suena muy romántico. Claro. Pero luego la realidad es que uno necesita algo un poquito más, sí. no sé cómo llamarlo, como más fuerte, Cuantificable. cuantificable. Dime cuánto me cuesta quedarme aquí. Claro, es un poco esto, ¿no? En tu caso, ¿cómo afrontaste esto? ¿Llegaste a este punto de intentar tangibilizarlo o simplemente estabas en un punto en el que ya sabías que esto era lo que querías y ese costo de oportunidad simplemente era una sensación? Sí. Voy a arrancar súper rápido por la última parte y te vuelvo a cómo contabilizarlo porque yo, al igual que tú, creo que soy necesito esa racionalidad en las cosas. Creo que tomar decisiones, tú puedes hacer todas las racis que quieras, puedes estudiar, o sea, de verdad, matemática, física, puedes estudiar logística, puedes estudiar, o sea, todas las matemáticas que quieras y siempre va a llegar un componente emocional que te lleva a la decisión. Entonces, en toma de decisiones, porque estamos hablando de toma de decisiones también, decido emprender, decido quedarme, decido irme. La vida es un conjunto y un infinito de toma de decisiones. Desde que te levantas, y lo hablábamos ahora que estoy emprendiendo, me levanto y tengo que decidir qué hago. O sea, me veo con alguien, me tomo un café con alguien que quisieras. Todo el tiempo estás decidiendo en el trabajo, en la vida. Y cuando tú decides,
tenemos que ir al análisis de cómo es el proceso de tomar una decisión. Y el proceso para tomar una decisión, normalmente hay gente que... Yo soy súper racional para tomar la decisión. Bullshit. O sea, las decisiones al final se toman con el corazón. Las buenas, creo yo. Ahí podemos ver cuáles. O si no, estás eternamente en este loop que sabes que tu corazón te dice tienes que tomar esa decisión, pero estás en el loop lógico de que te dices que no. Entonces estás totalmente en incoherencia entre lo que tu cabeza te dice y tu corazón te dice. Entonces, volviendo a tu pregunta. Primero, para analizar cualquier decisión va a tener un componente racional, que es tu cálculo de Excel, que es pros and cons, las famosas listas de tiene esto bueno, tiene esto malo, eso está perfecto que lo hagamos. Pero al final de cuentas, hay que tener súper claro que la decisión va a ser una decisión emocional. Y yo creo que el emprendimiento es una decisión 100% emocional. Da igual la idea que tengas, el producto que tengas. O sea, el mercado de las ideas es infinito y no puedes patentar. O sea, yo ahorita te hablo dual strategy. No tengo ni idea si mañana chingón el concepto. ¿Qué hago? O sea, no puedo. Así es. Entonces, así como alguien se inventó esto, la taza o lo que sea, se puede copiar. Tienes que saber que tú vas a emprender por algo emocional, porque te mueve y porque no hay forma de que sigas en el lugar en donde estás, porque te mueve demasiado lo que estás sintiendo. Entonces, a tu pregunta de mi experiencia, es un movimiento emocional en donde yo estoy ahorita. Ahora, a cómo llegas a eso, lo que te digo, es este juego y este balance entre lo racional y lo emocional. Y para eso vuelvo a mi toque realista. Yo llegué a tomar esta decisión en un momento en donde estaba muy bien en la compañía donde estaba, pero en donde mi entorno también me facilitó tomar esa decisión. Y tampoco estoy acá para ser súper romántica y decir, si quieren, vayan y cumplan sus sueños y todos pueden. Porque estamos en un mundo también en donde todo el mundo te dice eso, ¿no? O sea, escuchas todos los TED Talks y es como que nadie te diga que no puedes. Y yo, sí, pero ¿y qué hago con la renta de mi casa? O sea, entonces también debo ser honesta y se juntaron una cantidad de elementos que me permitieron tomar la decisión. Elementos geográficos. Estoy en un país en donde creo que va a ser más sencillo que en otros países emprender. Estoy en un momento, por ejemplo, de mi vida en donde no estoy casada en este momento, no tengo hijos en este momento y me permite tener una flexibilidad para trabajar y buscar clientes y darme el lujo de tener un gap quizás en ingresos durante un tiempo o no, o ahora triplicarlos, quién sabe. Tengo el lujo en donde tengo un sistema de apoyo por medio de la maestría en la que estoy, la familia que tengo, las amigas que tengo. Entonces también, Borja, creo que es llegar a un punto en donde eres tan consciente de tu vida, porque estás haciendo este inventario de qué tengo en mi vida, para decir, ahora esta emocionalidad sí le puedo prender fueguito y tomar la decisión. Pero el proceso racional y emocional de tomar la decisión sí viene hace varios meses, te diría años. Yo he querido ser emprendedora desde los 15. O sea, mi primer negocio lo tuve a los 16 o menos en la universidad. Bueno, a los 18 en la universidad, pero en la escuela vendía cupcakes. Eso no vale. Pero a eso me refiero con que siempre he querido vender cosas con mi nombre. O sea, el otro día mi mamá me mandó una foto de mi casa con las 8 tarjetas empresariales que he tenido. Andrea Taich, cupcakes. Después comida fit. Después daba workshops de hoja de vida en el lobby de mi casa. O sea, creo que cuando tú eres emprendedor o emprendedora, se nota a lo largo de tu vida. Has hecho cosas y dejas como un tracito de migajas diciéndole al mundo, creo que sí soy emprendedora. Pero llega un punto en donde tienes que ser muy consciente de tu vida y tu entorno y decir, es un buen momento. Y yo sí siento que el mejor momento de tomar una decisión es cuando estás mejor. Y lo que te digo, y tú lo sabes, en la empresa, en Novartis, fue un muy buen momento. Y la gente me decía, tú estás loca. O sea, estás súper bien, llegaste al comité ejecutivo. Yo entré al comité ejecutivo cuando tenía 27 años. Y la gente en el comité ejecutivo me llevaba mínimo 10 o hasta 15 o hasta 20 años. O sea, el gerente general con quien trabajé, o sea, éramos mano derecha e izquierda, una persona con 35 años de experiencia y yo con 8 años de experiencia. ¿Sabes? Entonces, ahí sí digo que nadie te diga que no puedes. Ahí sí meto la frase cliché, porque eso sí es verdad. Y que no te digan que por joven, mujer, extranjera, eso sí, lo puedes mandar a la basura. Pero tienes que ver eso. Y estaba en un muy buen momento. O sea, entre los 28, ahorita tengo 30, estás en el comité, tienes visitas regionales, te va bien, te felicitan, te dicen, oye, ¿qué sigue? ¿A dónde te quieres ir?
sin que suene mal, pero así. O sea, esa fue la última conversación que tuve. ¿Quieres irte a Suiza? ¿Headquarters quieres? Ahí está. O sea, ¿cuál es el rol que quieres? Y dije, quiero esto otro, costo de oportunidad. Yo dije, ¿qué se me perdió en Suiza? A mí. ¿Sabes? O sea, ¿qué hay allá que aquí no tengo? Y mucho por el contrario. Allá mi costo de oportunidad iba a ser no empezar esto que estoy empezando. Entonces creo que es una unión de el entorno en el que estás, las oportunidades que tienes, pero haber venido trabajando y masticado muy bien tu proceso para llegar y que estés preparado. O sea, que cuando el momento llegue no estés desprevenida. Eso sí creo que está a nuestro control. O sea, hay muchas cosas que no. He tenido mucha suerte de estar acá y rodeada de la gente con la que estoy, pero que cuando sí llegue no estés, ay, ahora sí es un buen momento. Eso sí, no te debería pasar. Ok. Un comentario y luego tengo una pregunta sobre lo que has dicho, pero yo es que romantizo poco, la verdad, lo del emprendimiento. Creo que es algo Me alegra. excesivamente valiente, ¿no? Y ahora que tú estás haciendo un MBA, hay otro término muy económico que es el valor esperado. Y la realidad es que el valor esperado de emprender, si tú tienes una buena posición en un corporativo como es tu caso, es muy bajo. Claro. Hay muy poquísima gente que tiene éxito en el emprendimiento. De hecho, hace poco escuchaba una entrevista al CEO de Nvidia y él decía que si volviese atrás, probablemente no habría emprendido. ¿Ah, sí? Wow. Él decía que él ha sufrido mucho más de lo que realmente eso le ha generado. Luego, evidentemente, pues hay un componente emocional y el ver algo cuando estás cambiando el mundo, como es su caso, pues imagino Sí, claro. que entrarán otras variables en juego. Pero yo estoy muy de acuerdo que hay que ser valiente y probablemente valiente incluso no es la palabra, es un poquito más que eso. Pero si no hubiera emprendimiento, pues al final tampoco se movería el mundo. Y has comentado algo que me ha parecido muy interesante y quiero centrarme por eso en el mensaje positivo de que sí se puede. Entonces, alguien como tú, que tarda tan pocos años en llegar a esa posición, ¿qué ha hecho para lograrlo? Si alguien que te escuche piense, pues yo también quiero lograr eso en tan poco tiempo, Sí. ¿cuáles son los ingredientes que hay que meter en esa coctelera para tener éxito? Te diría, te voy a dar una respuesta, te voy a dar dos. Una como psicóloga, un poco cartonuda y aburrida, pero que creo que es verdad. Y otra la mía. La aburrida la va a pasar rápido. Pero creo que cualquier cosa en la vida pasa por algo interno y algo externo. O sea, tú tienes que tener algo intrínseco, como le decimos, y es una llamita, algo que te inculcaron en casa, algo con lo que naces. Y tienes que tener algo externo que te ayude a formarte a ser la persona que eres. A veces creo que lo complejizamos demasiado y es, ¿cómo hiciste? Es un tema de querer, o sea, porque mucha gente, seamos honestos, te dicen, ¿cómo llegaste allá? Y te están echando hueva en el sofá y no hacen nada para llegar allá. Entonces, de una, voy a descartar ese grupo de personas que critican, quieren y dicen, yo quiero tener esa empresa, pero que no están dispuestos al esfuerzo que requiere hacer las cosas. O sea, get shit done requiere esfuerzo y disciplina. Ya voy hacia allá porque eso me metí más a la mía. Volviendo a la primera parte, es un conjunto de cosas internas y externas. Entonces, ¿qué tengo interno? Creo que he tenido, como te digo, mucha motivación. He tenido que hacer sacrificios en términos de quiero estar aquí pero no quiero estar allá para nutrir mi mundo interno. Creo que la edad, por ejemplo, entre los 20 y los 30, tú tomas, de nuevo, muchas decisiones. Y las decisiones que toman, yo sí siento que determinan la calidad de vida que tienes y a dónde llegas. Si decides ir a esa fiesta o no, si decides irte con esa pareja o no, si decides... Todas esas decisiones van marcando el caminito hacia dónde llegas y ahí te estoy hablando de lo externo. Entonces, a grandes rasgos, desde la parte, como te digo, más social o psicológica, para llegar a cualquier lado, yo sugiero, evalúa muy bien qué tienes adentro y qué tienes afuera, porque ese cóctel de cosas equals dónde vas a llegar y dónde estás. Ahora, a título personal y mi respuesta, ¿cuál ha sido ese cóctel? Y para no darte esa respuesta genérica, sí creo que ha habido dos cosas que yo siento que particularmente me han ayudado mucho. El primero es las personas con las que me rodeo. Las personas que me conocen muy bien saben, y sin que suene mamón, nunca me gustó estar en la mesa de la gente que está hablando del chisme, de la última cosa que se puso Kardashian. No tengo ni idea. Tú me preguntas de un chisme gringo, no tengo ni idea.
pero porque precisamente me gusta rodearme de cosas que me nutren muchísimo. Entonces, uno de los componentes que yo creo que a mí particularmente me ha ayudado es que siempre he buscado rodearme de gente, de eventos, de conferencias, de lecturas, de libros que nutran mi mundo interior. O sea, yo necesito que adentro, si tú te sientas a platicar conmigo de algo, mínimo, pues no es que yo sepa, pero te voy a escuchar y voy a tener ese interés y que ese entorno me rodee y me nutra muchísimo a mí. Entonces, una cosa que creo que he hecho bien es rodearme de ecosistemas y entornos que me ayuden a soñar más, a ser más ambiciosa. Mi papá fue director comercial 35 años en una empresa también corporativa americano y tenía cenas y yo decía, yo me quiero sentar ahí, me quiero sentar a escuchar. Y ahí ves a la chavita de 8 años o 9 escuchando a los ejecutivos en su suit. Yo no decía nada, pero simplemente el hecho de estar escuchando conversaciones de grandes te ayuda como a crecer así. El segundo, y lo toqué ahorita un poquito, es curiosidad. Yo siento que si tú no tienes interés de la persona que tienes enfrente, del libro, del mundo de la otra persona, de oye, ¿qué haces y cómo hiciste? Y eso sí siento que es algo muy, muy interno, pero siento que me ha ayudado mucho ser tan curiosa y preguntona. O sea, si yo estoy en una sala en donde no sé de qué hablan, te digo, no, pero espérate, ¿a qué te refieres con eso? Desde términos hasta conceptos, oye, ¿y por qué piensas así? Porque el hecho de tener una genuina curiosidad en el mundo te ayuda a evolucionar, te ayuda a crecer, te ayuda a ser más capaz y te ayuda sobre todo a conectar. Creo que hemos subvalorado demasiado el poder de las preguntas, de escuchar y te ayuda a conectar. Y siento que he crecido porque he conectado. Y el tercero, atado un poco a lo que te dije al principio, creo que sí es un tema de disciplina. O sea, y ahí me acuerdo de este speech, no me lo sé de memoria, pero el de Snoop Dogg, ¿lo han visto? Que dice como, and lastly, I want to thank myself. Sí, porque, sí lo he visto. Porque dice, cuando yo vi ese video decía, en los, no sé si era Grammys, no sé qué premios eran, pero suena un poco mamón, la verdad, decirlo así, pero honestamente cuando tú ves a una persona fit, y por ejemplo la súper respeto, puede que no sea mi momento ahorita, pero y la ves así y dices, wow, no es que es genética. No, probablemente esa mujer o ese hombre se despertó, hizo ejercicio, comió bien, no se comió el postre, ni el vino, ni... Entonces, creo que tú para llegar a cualquier lugar tienes que tener cierta disciplina y tienes que entregar cosas. Y muchas personas están en la casa viendo y pasaban los olímpicos, ¿no? Ay, no saltó tan... Ve y saltas tú. O sea, ve y entrenas tú. Entonces, mi punto es, yo creo que es un tema de el entorno que tienes y doy gracias a mi familia y de verdad, o sea, la fortuna que he tenido de viajar y de conocer, pero si no, no es excusa, pues, o sea, los libros, los podcasts, esto, o sea, es tu entorno. Creo que un tema de curiosidad y genuino interés por la gente te lleva a conectar más. Y tercero, un tema de disciplina y hacer las cosas. Creo que a veces nos enamoramos tanto en, sí, esto y, o sea, la mejor estrategia para tu vida es ejecuta. Y también lo decía mucho en la compañía y venían a coaching conmigo y esto, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para que el gerente general me vea y yo pueda conectar y mi jefe valora y yo trabaja? O sea, sé que suena un poco raro, pero le dije, la mejor carta de presentación que una persona tiene es lo que hace, no lo que dice que va a hacer. Es que tengo este plan y esta estrategia y lo mismo pasa en las parejas, lo mismo pasa en las amigas. No, amiga, yo estoy aquí para ti cuando quieras hablar y la llamas y nunca te responde. Pues, ¿qué tipo de amiga es? ¿Sabes? Lo mismo en la empresa. Lo mismo es get things done. Sí. Te diría totalmente. Eso. Otra pregunta más relacionada, yo creo que al fracaso, ¿no? Todos tenemos miedo al fracaso y nos enseñan desde pequeños como un poco a evitarlo, ¿no? Ir pasando por la vida a ver cómo lo voy evitando. ¿Cómo es tu relación con el fracaso? ¿Qué significa para ti? ¿Es algo que puede evolucionar? ¿El miedo que puedes tener al fracaso? O incluso, ¿has vivido el fracaso? Sí, o incluso lo has vivido. No, bueno, eso ya es muy personal, pero bueno, sí. No, por supuesto que he vivido el fracaso y déjenme decirlos, me arrastro. O sea, bueno, ya no, ya les vamos a contar la evolución, pero cuando he fallado y cuando he vivido ese fracaso, lo vivo como si lo vivía, el fin del mundo. Y de ahí he aprendido muchísimo. Entonces, si quieres luego te cuento en qué fracasé, que creo que por ahí va tu pregunta. Pero sí. ¿Cómo vivo yo el fracaso?
Y siento que hoy en día también hay mucho de esto de no hay tal cosa como errores, hay aprendizaje. Es difícil tener ese mindset, la verdad. O sea, mucha gente te dice, bueno, pero mira el lado bueno, pero ese positivismo tóxico creo que a veces nos enferma a todos. Sí. Porque sí, a veces uno la caga y sí, a veces uno falla y sí, uno fracasa. ¿Y qué? O sea, lo que yo sí creo, que sí se dice también hoy en día, es que no importa el tamaño del fracaso, es que te pares y te levantes. Eso sí creo. No es un tema de que todos los fracasos te tengan que llevar a algo positivo. Tal vez un fracaso te lleva a estar muy enojada y muy frustrada durante un tiempo y está bien. Lo que está mal es que te quedes ahí, en mi perspectiva. Y llevándolo quizás a título personal, sí ha evolucionado mucho mi percepción del fracaso, creo yo, siendo al principio muy externo. O sea, mi medida de éxito era si en la escuela yo tenía el diploma, si tenía los mejores amigos, si conseguía novio. Todo era en lo que tenía y en lo que yo podía mostrar que tenía o que obtuve. Un 10 en el examen, entré a esta universidad, tengo este novio, la familia perfecta, tengo un buen cuerpo, Era eso. Y siento que cuando me mudé a México, yo llegué a México a los 26 años, fue una época en donde te cuestionas todo. Tú dices, bueno, me fui de estar con mi familia, de estar con mi cultura, de estar con mis mejores amigas, de mi perrito, ¿sabes? O sea, te desprendes de absolutamente todo y llegas a un país sola, o sea, con tus 5 maletas y la bicicleta, y dices, te empiezas a cuestionar y te cuestionas todo. Te cuestionas qué vas a hacer el fin de semana, con quién, por qué, me cae bien esta persona. E inclusive hay fases donde dices sí a todo, la verdad, porque estás en modo survival. Pero llega un punto en donde también en este cuestionamiento me cuestioné qué es fracaso. ¿Será que fracaso no es ir a esa fiesta? ¿Será que si no me invitaron a este plan fracasé con esos amigos? Y evolucioné al fracaso a una medida interna. Y dije, fracaso para mí es no sentirme feliz con lo que estoy haciendo. Si yo estoy en un lugar con una persona haciendo algo en donde hoy en día no me siento, no voy a decir plena porque es too much, pero contenta, estoy fracasándome a mí. Entonces, creo que ese shift del cual me preguntas es, creo que de mis 10, bueno, 10 no me acuerdo, de los 15 a los 25, el fracaso era medido con base a cosas externas, lo que hacía, lo que producía, lo que demostraba. Y creo que desde los 25 hasta ahora he hecho este shift a que el fracaso es si yo me estoy fallando a mí. Y es la única métrica que hoy me importa, la verdad. Y creo que eso es lo que ha hecho que he tomado estas decisiones duras en los últimos 5 meses, 6 meses, porque dejé de fallarme a mí, que viene con muchas cosas. Pero no me siento en modo fracaso cuando tú te eres fiel a ti. Ok. Sí, creo que hay que quitarle un poco de valor a lo que socialmente se conoce como fracaso porque siempre está más enfocado en lo externo que en lo interno. Total. Y en lo que creemos que los demás piensan de nosotros, nuestra percepción del mundo en base a cómo nos han educado, exacto, creencias limitantes, etcétera, ¿no? Y al final exacto, realmente no siempre es tan importante. Total. A mí me encanta una cosa que leí esta semana, yo creo que te la enseñé a ti. ¿Así el qué? La idea no es mía, ojalá lo hubiera sido, me gusta mucho la idea. Es que al final fracasar es un data point, ¿no? Es como exacto, un dato, no te dice nada más allá que pues intentaste esto, probaste, tuviste este outcome, no fue como esperabas, pues ahí se queda, aprende de ese dato, al igual que analizamos todos los días en las empresas pues cómo cambió esto, cómo mejora, si el proyecto fue bien, si fue mal, pues un poco interiorizar esa misma dinámica. Y ahí, Borja, me hiciste acordar el último tema alrededor del fracaso. Creo que sí hay un gran tema con el fracaso y para mí fracaso es si no aprendiste nada de ese data point. Si tú pasas de manera inconsciente y tienes miles de data points, o sea, fracasos, y no aprendes, eso sí me parece muy duro. Sí. Esa falta de aprendizaje de lo que yo hice. Si yo voy y me tropiezo con una piedra y no aprendí que cuando veo una piedra probablemente me tropiece y te vuelves a tropezar, ese es el tipo de fracasos en donde yo digo hay que poner un poco más atención en la falta de aprendizaje. Fíjate que yo voy más allá y digo algo mucho más contradictorio y es que también para mí algo que la gente pues igual no hace lo suficiente es también el evaluar por qué ha tenido éxito. Exacto, también. Porque sí, el también. tener éxito y no evaluar el por qué también es un problema. Totalmente. Porque la suerte al final es un componente, el timing es un componente.
Entonces yo creo que uno tiene que ser Sí. suficientemente honesto consigo mismo para entender, tuve éxito en esta situación, perfecto. ¿Por qué tuve éxito? ¿Y qué puedo aprender de este éxito para replicarlo en el futuro? Exacto. No, y también Total. entender que hay que fracasar. O sea, este podcast se llama Caer de pie precisamente Me por encanta. eso. Amé el nombre. O sea, todos vamos a caer en algún momento. Todos vamos a fracasar en algún momento. Pero lo importante es que ese fracaso es lo que te lleva a un Exacto. aprendizaje específico. Es lo que tú dices. Si no aprendes de lo que te pasa, nunca vas a evolucionar. Pero también pienso que es imposible evolucionar si nunca te pasa nada malo. Total. O sea, cuando vas por la vida navegando y todo va bien y todo es genial, el día que te pase algo no vas a saber cómo navegarlo. Exacto. Y cuantas más veces te recompones de un fracaso, sea lo que sea, más preparado estás para la siguiente. Entonces, yo creo que es esencial y por eso hay que quitarle un poco ese estigma Total. de que algo vaya mal en algún momento determinado, que puede ser terrible, que puedes estar un periodo de tiempo largo sintiéndote fatal. Probablemente sí, pero eso te va a hacer más fuerte. Yo sí lo pienso. Y con eso que dices, creo que vivimos hoy en día en un mundo demasiado orientado, ni siquiera orientado, yo diría obsesionado con el resultado. Ujú. Y si el resultado se sacrifica en alguna medida, se acabó el mundo. O sea, el Ujú. fracaso máximo. Y por resultado te estoy hablando no solamente de empresas, te hablo resultado, no bajé los 3 kilos, resultados, no conseguí novio antes de los 35, el resultado que sea. Ujú. Pero estamos demasiado obsesionados con el resultado en lugar del proceso para llegar al resultado. Y ese proceso para llegar a eso es ahí en donde uno se cae, donde uno fracasa, pero eso es lo que nos hace humanos. Ujú. Si no, o sea, que lo haga una máquina, ese proceso de llegar es lo más Ujú. lindo. Y ahí otro aprendizaje que he tenido últimamente y sobre todo aprendiendo ahora es que tienes sí o sí que tener una mirada en el futuro. Y de hecho el background de mi celular, que eso hacemos las mujeres a veces para motivarnos, dice do it for your future self. Ujú. Y a veces todo lo hacemos porque ahorita quiero la satisfacción, porque ahorita quiero el cliente. Ujú. Pero quizás tengo que ir con 3, pero porque en el futuro esto va a pay off. Entonces, siento que cuando hablamos de fracaso, el mundo se te nubla cuando fracasas, pero no ves que esto es una carrera larga, sea el rol en el que estás, sea la relación en la que estás. Un fracaso no habla de ti, habla del data point que está pasando, pero tienes que tener tu mirada puesta en un plazo un poquito más largo. Ujú. Sí, justo. Justo. Y hablando un poco más sobre tu proyecto personal, bueno, tu empresa. Tu empresa. Es que amo, porque ¿sabes cómo lo veo? Creo que es proyecto de vida, el cual es una empresa. Y te lo Sí. digo porque puede que sea muy exitoso o no. Entonces, creo que es un tema también de salud mental, de que es el proyecto de mi vida, que es una empresa en este momento. Puede que en 10 años sea otra cosa. Ujú. Pero sí, hablando del Sí, proyecto. de tu empresa, proyecto personal de vida. Cuando viene un cliente para ser coacheado, ¿cómo identificas su potencial o identificas dónde puede estar infravalorándose o dónde podría estar trabajando para crecer? ¿Cómo haces? Es una gran pregunta. Y a ver, antes de contestarte las 2 premisas. Uno, el coaching es 100% la persona que viene a coaching. Y me pasa mucho que la persona viene a coaching porque detesta al jefe o porque le va mal con su equipo. Y dice, es que esta persona, y yo, acá no vamos a hablar de nadie que no está en esta sala. Uno, porque tienes 0 control sobre el comportamiento de tu jefe, de tu par, de tu amigo, de tus reportes. 0. En esta conversación, el que puede cambiar eres tú. Y punto. Entonces, cuando tú hablas de potencial y hablamos de coaching, lo más importante es el individuo en esa conversación. El potencial, en mi perspectiva, a veces también está un poco, si esta persona tiene potencial, es talentosa, no es talentosa. A mí me gusta agregarle un apellido al potencial y es potencial ¿para qué? Hay muchas personas que dicen, no, es que no soy bueno y punto. Y yo, ¿bueno para qué? O sea, hay gente muy buena para ejecutar, presentar y que es atroz liderando personas. O hay gente que es súper inspiradora, conecta, la gente lo quiere, pero en el entregable y en el resultado, un sólido 3 de 10. Entonces, cuando hablo de potencial, ¿es potencial para qué? Cuando viene un cliente a sesión de coaching, no necesariamente es que yo esté haciendo una evaluación de tu potencial. Lo hacía en mi trabajo, pero porque era mi trabajo. Ahora que hago coaching, probablemente las personas pues vendrán con una necesidad y es, quiero lograr conectar más con esta persona, quiero lograr impactar mejor, quiero lograr influir más en la organización en la que estoy para lograr una promoción de aquí a un año. Hay una meta específica. Cuando tú tienes una meta específica, que ahí es en donde me diferencio un poco de la psicología o de la terapia o de la psicoterapia,
En coaching tienes una meta puntual que quieres lograr, casi siempre orientada a algo de tu trabajo, de tu proyecto personal. Y lo que hacemos en coaching es, con base a esa meta, entramos a tus creencias, cómo trabajas tú, qué te cuesta de relacionarte con los demás, porque toda meta requiere ciertas competencias. Si tú quieres una promoción, lo primero que hago es preguntar qué necesitas para esa promoción. Y lo que hacemos es un A to B. Entonces, si tú quieres ser un mejor líder, inspirar y comunicar mejor, que ahí estoy hablando de 3, pero normalmente así es la vida. O sea, lo que yo hago es, ok, ese es el sueño que tú tienes, la meta que tienes. Cuéntame un poquito cómo estás ahora, cómo estás frente a esa meta. Y lo que se hace en coaching es trabajar por medio de tareas, trabajamos mucho en las creencias. No es que si hablo me van a ver mal. Y yo, ¿y quién te dijo? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas viven incapacitadas, entre comillas, por cosas, de nuevo, que su cabeza les dijo y que no son verdad. O que su cabeza les dijo que sí eran muy buenos y no lo son. Entonces, en el coaching lo que hacemos es eso, es cuál es tu meta, tu objetivo, dónde estás ahorita y cuáles son esas competencias, experiencias que tienes que reforzar o que tienes que subirle el volumen o también bajarle el volumen para llegar a lo que tú quieres llegar. Pero no es per se un proceso de evaluación de potencial. Lo que he visto hablando de potencial es, lo que te diría es eso, es potencial ¿para qué? Porque hablarlo como en un espacio aislado no es muy útil. O sea, tienes que tener un potencial para lograr algo. ¿Qué pasa si el objetivo que tiene la persona no está alineado realmente con lo que a lo mejor debería estar haciendo, ¿no? Porque eso puede pasar también, ¿no? Que diga, yo quiero esto. Y tú ves que a lo mejor esto no es lo que debería hacer esta persona en base a lo que yo observo de su potencial. No sé si me estoy explicando. Sí, ok. O sea, más tú ves como ese mismatch entre lo que tú sueñas y la persona que tú eres. Exacto. Por ejemplo. Okay. ¿Ahí qué hacemos? Te estoy hablando en un entorno empresarial. Porque si una persona que tiene ese sueño a nivel individual y estoy en coaching con esa persona, por lo menos conmigo, haré todo lo posible porque esa persona lo logre, porque es su vida y es su proyecto de vida. Ahora, si hablas de un entorno empresarial en donde quizás, por dar un ejemplo, una persona que tiene background financiero, contabilidad, que toda la vida ha estado quizás en computadores, pantallas, no ha estado expuesto a proyectos de planeación estratégica y demás, y me dice un día, André, quiero trabajar en la rama de consultoría de la compañía con instituciones de médicas, y yo, ahí sí te enfrentas a un reto que creo que es lo que me estás preguntando, ¿verdad? Sí, justo. Entonces, ante eso, creo que hay diferentes cosas porque ahí tú tienes que hacer un ejercicio que es muy complejo en las empresas, que es balancear el interés de la compañía y el interés de la persona. Idealmente, las áreas de recursos humanos y los líderes deberían saber cómo tener un buen balance entre qué le beneficia a la empresa y qué le beneficia a la persona. Cuando eso hay un mismatch, y hablando de la estrategia dual, cuando esa estrategia dual está en conflicto, que suele pasar muchas veces, tienes que entrar en una conversación de negociación, como en cualquier dualidad. Es como cualquier dualidad de la vida. O sea, ¿me como la hamburguesa o soy fit? Es una dualidad. Quizás tú negocias, un día quizás te la comes, otro día quizás no. Entonces, ante esas cosas, mi sugerencia es negociación, y es negociación tanto con la empresa como con el candidato o la candidata. Y es bueno, tú quieres ser consultor, senior, plus, extra, magna, pero quizás la empresa no ve eso. ¿Cuál es el punto medio? ¿Te estarías de acuerdo con una posición quizás en ventas para empezar, para llegar a...? Porque muchas veces las personas llegan a ti con un sueño, pero porque no se han expuesto a nada que les haya comprobado que no pueden llegar a ese sueño. Es decir, vienen con un sueño, con una utopía. O no es el lugar en el que van a ser más felices o donde más podrían brillar. Y ahí, ante ese escenario, lo que yo hago en coaching es trabajar mucho las creencias. Y es, bueno, ¿quieres ese rol? ¿Por qué? Y trabajas en creencias y creencias y creencias y te terminas dando cuenta que quiere ese rol quizás porque odia a su jefe actual. Te das cuenta que quiere ese rol porque no se siente visto, no se siente escuchado, porque está enamorada de la persona en el área. No, mentira. Pero bueno, nunca sabes. Porque quizás se muere por estar en esa área y tiene mejores computadores. Entonces, muchas veces en coaching tienes que ir muy profundo, porque a veces lo que la persona te trae a la mesa, muy acorde a tu pregunta, no es la realidad. Quizás quiere llegar a eso por las razones incorrectas. Entonces, ante eso, creo que es hacer ese double check. Primero es si lo que me estás diciendo que quieres lograr realmente tiene una razón legítima de ser, o si es por cosas un poquito más fake que no deberían ser. Y si definitivamente sí, entras en un proceso de negociación entre la persona y la empresa.
De acuerdo. Lo complicado igual es la negociación interna, ¿no? Con uno mismo. Claro. El realmente llegar a esa conclusión de, pues igual eso no es lo que yo necesito. Es que me parece que justo concretar el objetivo es lo más difícil. O sea, mucha gente que necesita coaching realmente no sabe lo que quiere, lo que necesita, dónde podría a lo mejor brillar o expandirse al máximo. O sea, me parece casi lo más complejo, que alguien te venga ya diciendo, no, quiero esto. ¿Sabes? Y que tú digas, vale, vamos a trabajar en esto. Eso me parece muy difícil. O a veces cuando llegas a eso y haces 3 o 4 preguntas, buenas preguntas, la persona hace un shift a cosas y, ahí empiezas a trabajar en lo realmente importante. Pero ese proceso de negociación es súper importante. Y la verdad, mínimo ahorita en la consultoría que voy a estar haciendo y hablando con líderes, en mi perspectiva, y porque sí me gusta dar una respuesta, odio las respuestas blandas y sí es una negociación, pero en cualquier negociación algo tiene que premiar más. Y en mi perspectiva tiene que premiar más la persona. Porque de nada te sirve una persona súper frustrada en el rol. Valdrá mucho más la pena que esa persona quizás tome una posición en otra empresa, si no la hay. Porque, de nuevo, y hablaré de la estrategia Novartis, pero la vida es una. O sea, y si esa persona está puesta en una posición que no es durante un tiempo, está gastando, costo de oportunidad, todas las horas que va a la oficina a ese rol. Entonces, en mi perspectiva, mi propuesta para las empresas y el mundo es la gente debería estar en los lugares donde brilla y donde es feliz. Porque, guess what? Van a ser súper productivos y van a hacer el trabajo como si fuera propio. Y los líderes no han entendido eso. Entienden dele y dele. No, es que tú tienes que estar en esta posición, es que puedes. Y yo, no, tienes que estar en donde estás retada, donde te gusta tu entorno, porque vas a dar tu 120%. Pero es difícil, es un proceso de conocer a la gente y los líderes puede que les dé flojerita a veces. Totalmente. Y antes de movernos a las finales, porque yo creo que una cosa que se ha visto mucho en esta entrevista es que tú eres una persona muy auténtica. Sí. Espero que no se note tanto, pero sí. Entonces, la autenticidad yo creo que es una cosa también dual. Hemos hablado mucho de dualidades, porque se ve muy bien en el papel, todo el mundo anima a ello, pero luego pues hay mucha gente que le cuesta igual ser auténtica y busca realmente un personaje. En tu caso, ¿cómo manejas la autenticidad? Es decir, como parte de tu liderazgo, de tu marca personal, ¿qué papel juega la autenticidad? Y luego también de visión externa, ¿no? Y habiendo sido pues, directora de recursos humanos y habiendo visto a tantas personas, ¿cómo recomiendas a los oyentes que manejen la autenticidad? Me encanta, amo. Y sí he intentado, la verdad, ha sido un proceso también de vida llegar a ser así. O sea, y tú también lo sabes porque te lo he compartido también. Mi postura frente a la autenticidad es que honestamente no hay de otra. O sea, a mí me cuesta mucho pensar en una vida en donde tú vives todo el tiempo con el rol de un personaje y no de la persona. Ahora, le voy a poner sus capitas a esto. Uno se afronta a muchas personas todo el tiempo. Tú estás con tu familia, estás con tus amigas, estás en la empresa. Hay muchos sombreritos que te tienes que poner. Y no podemos hablar de la autenticidad sin hablar de eso. Claramente, acá donde me ven y acá, pues, o sea, soy yo y yo soy así en todos mis entornos. Pero, por ejemplo, en un rol de directora de recursos humanos, hay cosas que no puedes hacer o que se espera de ti, y más a los 28 en un comité ejecutivo. ¿Sí me entiendes? Entonces, a la hora de la autenticidad, lo que yo sugiero es, primero, para ser auténtico, requieres conocerte muy bien. Y para conocerte muy bien, necesitas tiempo a solas. Y la gente hoy en día en el mundo, o sea, detesta estar sola. Cree que es fracaso, cree que llegar a la casa sola es fallé en la vida, o cree que un fin de semana sin ir a 3 fiestas es fallé porque ¿qué está pasando con mi vida? Pero siento que hemos subestimado demasiado el tiempo a solas y todo lo que te da. Y a mí, venirte a los 26 a vivir sola porque no he tenido roommates, no podría tener roommates, me ha dado eso. Me ha dado que primero me he conocido muy bien. He hecho un proceso muy profundo de conocerme, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta que me hablen, cómo no me gusta. Entonces siento que para llegar a mostrarme como soy, me conocí. Entonces lo primero que digo es, conózcanse y dense el tiempo. Eso suena muy romántico y todo, pero me encanta, pero ve a un date contigo, a ver si está cool.
O sea, y muchas veces mis amigas me dicen, no, es que no he tenido dates, es que y yo, ¿y sería chévere salir contigo? O sea, tú estás yendo, una amiga me decía, no, es que voy a ir, pero quiero que el man tenga esto, esto, esto. Yo le digo, amiga, yo voy a un date contigo y salgo corriendo. O sea, si yo sé que tú vas a ese date con un checklist, please no salgas conmigo. O sea, y a veces vamos por la vida haciendo eso. O sea, vamos por la vida o con los líderes. Es que yo quiero que mi equipo sea high performance, esto, esto. Y yo, ¿y tú lo eres? O sea, y tú líderes, tómense vacaciones, disfruten. Y yo, señor, no te has tomado vacaciones en 8 meses. Entonces, lo primero de la autenticidad, yo creo, es conócete muy bien, porque no hay nada más feo que esa incoherencia de ir diciendo cosas que no haces. Y lo segundo es que la autenticidad tiene un costo también. O sea, y ese costo puede ser que tan bien o que tan mal tú encajas en ciertos entornos. Y si tú no estás dispuesto a pagar el precio de no encajar en ciertos entornos, no vas a ser auténtico. Y eso aplica para todo. Aplica para parejas, aplica para trabajo, aplica... Y por eso a mí me encanta, yo no diferencio trabajo y vida, la verdad. O sea, es una. No puedes verlo como la vida y el trabajo. Es exactamente igual. Y aprendí que en algunos momentos, y ahora voy a hacer un shift más a las empresas o entorno laboral, a veces hay gente que es tan auténtica y tan ellos que les cobra un costo. Y es, no sé, las personas empiezan a renunciar o no le dieron la promoción o llegan a recursos humanos. Es que es demasiado ella y es demasiado él. Y entonces, cuando te empieza a costar cosas, vuelve la ecuación de costo-oportunidad. Y digo, ¿qué prefieres? ¿Ser ese nivel de auténtico o seguir perdiendo lo que estás perdiendo? Hablando del entorno laboral. Y en el entorno laboral sí siento que a veces tienes que sacrificar ciertas componentes durante un tiempo específico para lograr cosas. Voy a un ejemplo puntual que suena un poco enredado. Un líder, por ejemplo, que le cuesta conectar, que es poco empático o que es más bien apático con la gente o que es muy serio o que no le interesa tanto la vida de la gente, que una persona puede ser así. Si tú metes a esa persona en un rol de liderazgo, no le va a ir tan bien porque va a tener gente a cargo, va a tener que conectar. Entonces, en esas conversaciones de coaching les digo, yo sé que tu ser auténtico es un ser mucho más apático, mucho más lejano, pero en este entorno, durante el tiempo específico en el que estás en este rol, necesito que hagas esto. Y les pregunto, ¿es un costo que quieres pagar o no? Si no lo quieres pagar, es totalmente responsable. Está ok, pero se mueve a otro rol. Entonces, segundo punto con la autenticidad es, te va a costar serlo y creo que está bien serlo hasta que lo que te cuesta no supere tu nivel de autenticidad, te diría yo. Y no sé, siento que, y esto sí es más un poco quizás romántico y de esta etapa en la que estoy, pero siento que la autenticidad te lleva a los lugares donde quieres estar. Y la no autenticidad te mantiene en los lugares en donde quizás no deberías estar. Siento que la autenticidad te lleva a lugares de compartir con personas como tú. Siento que ser tú te lleva a entornos en donde hay más gente como tú, porque dejas de ir a la fiesta que te caga, vas a la conferencia que te encanta, y me ha pasado mucho en mi vida. Yo de más chiquita decía, no, es que me encanta esto, y entonces, no, qué ñaña, yo, pues que me encanta. Y ahí iba y conocí a mis mejores amigos. Entonces siento que la autenticidad no tiene falla. Ojo, entorno empresarial, laboral, donde tienes una responsabilidad adicional por la cual te pagan y se espera algo de ti, es distinto. Y siento que hay que tenerla para liderar. Un componente clave es la autenticidad, pero también hay un esfuerzo extra cuando eres un líder. Siento como que en el plano personal, esto lo estaba pensando hace un mes o no me acuerdo, hace un tiempo, siento como que las generaciones más jóvenes tienen más posibilidades de no ser tan auténticos. O sea, yo pienso en mí cuando tenía 15 años, 13 años, no existía tanto ruido. No existía tanta globalización, no existían tantas redes sociales, no había tantas modas. Y genuinamente escuchaba la música que me gustaba, me ponía la ropa que me gustaba, hacía las cosas que me gustaban. Ahora parece que somos todos clones. Totalmente. Y siento que la gente joven lo va a tener mucho más complicado para realmente entender que es algo que genuinamente se alinea con ellos mismos y les gusta versus todo el ruido que existe, ¿no? en las plataformas. Entonces, ¿cómo? No, y creo que al final la respuesta es pasar más tiempo contigo mismo y alejarte un poco de todo ese ruido, ¿no?
Pero sí, pero ¿hacia dónde vamos? Eso puede sonar simplista. O sea, Sí. y a ver, ha sido mi experiencia personal con la autenticidad. Y te lo digo, hubo muchas cosas que sí, aquí me veo y aquí soy yo en todos los colores, pero hubo muchas cosas que en el rol, lo que hablamos, yo tuve que hacer diferente. Por ejemplo, de recursos humanos esperaba ser súper familiar, alegre, acoger, hacer actividades. Y yo les dije, yo no sé hacer eso. O sea, yo soy muy mala para los apapachos, aparte también un tema cultural, o sea, para el afecto, el abrazo, la sonrisa. O sea, yo soy una persona mucho más al punto, pragmática, y ponle, no era lo que se esperaba quizás a veces de las funciones de recursos humanos o de las personas que ejecutan roles de recursos humanos. Era raro ver una persona de recursos humanos mucho más centrada en el negocio, en oportunidades, en lo que se tiene que hacer, en ejecutar, en dar retroalimentación clara, fuerte, al punto, en hablar y tener una voz en una mesa. O sea, muchas cosas de las que yo he hecho en mi vida no eran esperadas de mí. Y tuve que pagar ese costo de que te vieran mal, de que hablaran de ti, de que hablaran a tus espaldas, de lo que quieras, de infinidad. Y a tu punto, creo que ahorita hoy estamos un poco en lo mismo. Es el costo de ser auténtico a veces cansa. Y es, ya, no voy a decir lo que iba a decir en la junta, así yo lo hubiera dicho, porque ya qué. O sea, entonces empiezo a ver gente que se le apaga su lucecita porque su ecosistema le está diciendo, no seas tan tú, no seas tan así. Y a veces en coaching yo les digo una frase al beneficio de mi cliente, pero es, sé tú, pero mejor. Ya. Sé tú o no en todas las juntas. O con un par de personas que hablaba es, estas cualidades que tú tienes son maravillosas, pero cuestiónate si las tienes que hacer en cada ocasión que tienes la oportunidad. Tal vez no. Porque cuando tú estás en una empresa también, y ahorita vuelvo a lo que dices de las generaciones, a veces no vemos que ganamos muchas cosas cuando dejamos de ser tan nosotros, cuando escuchamos a otros, cuando estamos conectados desde otro lugar, porque vamos un poco en piloto automático. Entonces la autenticidad es bastante tricky y tiene muchas capas. Yo digo, no se olviden que existe, pero hay que aprender a usarla como una ventaja. Y con eso te quería contestar pues a tu comentario. Y es, siento que hoy en día tenemos que dar cuenta más a la gente que la autenticidad es una ventaja competitiva. Y yo sí siento que, por ejemplo, hoy tú ves TikTok o Instagram o lo que sea, y siento que hubo este boom de filtros y la mascarita y que no se te vea nada y perfecta. Pero ahora siento que estamos yendo hacia lo otro. Ahora siento que los videos más virales son los que están en su casa, con el chongo acá. O sea, con la gente siento como es, ¿sabes? Entonces siento que el mundo busca equilibrio siempre. Vas hasta el extremo y después te regresas. Siento que nos fuimos al extremo de que todo era fake y toda la vida era, mira, me estoy en esta playa en Cancún. Y ahora creo que la gente está empezando a postear un poco más de estoy mal con esto, la frasecita inspiracional acá. Entonces siento que es como un péndulo. Mi punto a eso es, no dejemos de ver la autenticidad como lo que te diferencia y tu más lindo es tu esencia. O sea, y perder tu esencia es muy costoso. Sí, pero como que siento que cada vez es más difícil. Totalmente. Lo siento un poco. Sí. Pero bueno. Sí que sí. Pues vamos a las preguntas finales. ¿Qué te parece? A ver si estoy lista. Hombre, Seguro que sí. Un hábito fundamental que te hubieras recomendado hace 10 años para crecer, incluso más de lo que ya has crecido. ¿Cuál habría sido? Escucharme más. Creo que a tu punto de que la sociedad y la gente y los estándares y siento que doy gracias porque lo hago joven y sigo siendo joven y hoy me escucho mucho, pero si hace 10 años me hubiera escuchado aún más a mí y hubiera actuado en consecuencia, quizás hubiera sido también distinto No sé si esperaban un tema de un hábito de despiértate, toma agua, ejercicio, yoga. No, para nada. También Hemos tenido diversos ejemplos. También a veces he hecho yoga, también a veces hago ejercicio, también. Pero te diría escucharme. Bueno, y uno últimamente que he aplicado mucho en estos últimos meses es mente y cuerpo. Si tu mente y cuerpo está mal, si te sientes mal, si la máquina no funciona. Entonces creo que es ojo con tu maquinaria física y escucharme. Te diría que esos hábitos. Está muy bien. Una sobre creencias. ¿Qué creencias sobre ti misma has tenido que abandonar para llegar a donde estás hoy? Caerle bien a todo el mundo.
Creo que esa es una... Con autenticidad, Sí. legado. Me lo dijeron en mi última sesión de terapia y no sé si... Bueno, esto va a salir, ¿no? O sea, pero me dijeron, tienes que ser más la mala de la historia. Y yo, ¿qué? Perdón. O sea, mi psicóloga, terapeuta, yogi, o sea, zen, dijo, sí, a veces está bien ser cruela, a veces está bien, y sobre todo mujeres, siento que nos compramos muy rápido este ticket de Mrs. Perfect, Wonder Woman, porque nos ha tocado, la verdad. O sea, a veces para muchas mujeres llegar alto, has tenido que ser 5 veces más perfectas que el güey que está al lado que también lo logró. Porque así es, ahorita, en algunos entornos. Entonces nos llevamos al extremo y esa creencia yo diría, tal vez no. Tal vez soy así, imperfecta, pero esa creencia la he tenido que ir como trabajando un montón y decir, bueno, está bien, quizás esta persona me odia y está bien. Y está ok. Y está ok. Esto lo pienso yo mucho últimamente. En entorno laboral también, cuando tienes conflictos, claro. decir, Está ok. y que O vale, sea, le caigo mal. Y Ok. Hice lo que creía que tenía que hacer. Yo hago una pregunta y Ya está. es, que me ha ayudado mucho, y es, ¿quién fuera de esta oficina es esta persona? A veces es una persona que, no sé, me hizo el mal día y resulta que no sé nada de esa persona. Y yo digo, en realidad esa persona, la cual no tengo ni idea quién es, más allá que el Strategic Director, Head de bla, 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 ¿por qué me está afectando mi día? Y así bajas Se te va. completamente. Sí. Pero sí, es estar ok, ¿no te gustó esto? Vale. Sí. Y la última, de futuro, ¿qué legado te gustaría dejar en las personas de tu alrededor? Ay, amo. Borja, no me puedes hacer eso porque mi business es la gente. Yo creo que 2 cosas, y volviendo a la estrategia dual, pero pues así es. Uno, me encantaría dejar un legado de que cualquier persona o grupo de personas con las que hablo se sienten más contentas, más conectados con sí mismos y con más posibilidades de crear y ser quienes son. Y me gustaría dejar un legado de transformar empresas a lugares en donde la gente pueda florecer muchísimo más de lo que hoy veo. Si me imagino hacia futuro y digo, logramos hacer lo que quizás hicimos en Novartis, pero en muchas más empresas, en 50 empresas, en 70, en 80 empresas, diría, creo que uno de mis grandes propósitos porque no es el único, lo logramos. Y si la gente con la que hablo se siente inspirada, contenta, y ojo que no te estoy diciendo quiero transformar a la gente en... No, para mí yo creo que el impacto puede ser esta plática. O sea, si ustedes hoy se van a la casa y dicen, ay, qué cool, la pasamos feliz, me encanta ese legado. Si la persona que está oyendo esto dice, qué cool, salgo del coche un poquito más contenta, más ligera, legado. Entonces creo que serían esas 2 cosas. Pues seguro que lo consigues. Qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias por el tiempo hoy. Gracias a Ha sido un placer ustedes. tenerte. Mil gracias. Gracias, Me Andrea. encantó. A mí me has Gracias hecho por las reflexionar preguntas. mucho. ¿Sí? Igual demasiado. Pero muchas gracias. Podemos hablar después. No, mil gracias. Mil gracias a ustedes y por todas estas conversaciones.